Vamos a Génesis. Yo quiero explicarte qué vamos a hacer esta mañana, porque estoy terminando una serie de estudios, estamos terminando esta semana, este domingo, que ha tenido que ver con ordenar la vida. Llamamos a esto Ordena tu casa, lo comenzamos en enero, y tenía que ver precisamente con tomar el desorden en el que hemos vivido en diferentes áreas y de una forma intencional, de una manera intencional, determinarnos a que ningún problema quede sin resolver. Por supuesto, apenas hemos visto algunos de los desórdenes que probablemente hay en tu realidad. Vimos el principio grande en el libro de Hebreos que habla que el desorden solo se arregla con disciplina, con orden intencional. Vimos este trozo que dice que al presente para nadie, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, siempre es una causa de tristeza, pero que al final da fruto apacible a todo aquel que ha sido ejercitado en ella. O sea, la disciplina funciona, eso es lo que hemos planteado. Y yo deseo de corazón que tú hayas tomado algunas decisiones específicas sobre lo cual hemos hablado. Hemos visto cómo una parte tiene que ver con relaciones en nuestra vida, algunas relaciones que han quedado rotas en el pasado, con el propósito propio de la vida, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí? Vimos un poco sobre finanzas, cómo la Biblia dice que las finanzas de cada hogar deben estar ordenadas de la forma correcta. Y yo deseo que en tu caso tú hayas tomado también decisiones. Ahora mismo estamos terminando un taller que tiene que ver con cómo se hace esto de manera específica. Vimos también cómo ordenar el matrimonio. La semana pasada dábamos un vistazo al orden del matrimonio, pero yo quisiera que cerráramos ahora hablando de las relaciones familiares. O sea, yo creo que hay un momento en la vida donde uno tiene que tomar la decisión de echar un vistazo a la familia. Fíjate, ahora me refiero a la familia nuclear, ahí donde tú vives, y reconocer que hay algunas áreas desordenadas. Quizás creciste en una familia desordenada y ahora estás pagando ese desorden. Y entonces tomar la decisión de decir, yo voy a hacer mi parte, voy a ordenar esa área de mi vida. Yo te propongo esta mañana que cuando en una familia hay desorden, eventualmente habrá daño. Cuando hay desorden, eventualmente hay daño. Eventualmente habrá mucho dolor y tarde o temprano va a haber deseo de venganza. Ahí dentro de hermanos y hermanas y a veces incluso de papás e hijos, hay este deseo de decir, yo me quiero desquitar de las realidades que pasé. Y entonces, cuando eso ya se da y está avanzado, ordenar la familia va a ser mucho más difícil, pero no es imposible. Yo quisiera entonces esta mañana plantear dos realidades. Algunos acá tienen hijos pequeños en su casa todavía. Es el momento de poner las bases para el orden ahí. Otros quizás los hijos ya están grandes o tú eres parte de una familia que ya se desgranó. Cada quien ha formado sus propias familias y quizás ordenarla va a ser un poco más difícil, pero no es imposible. Yo quisiera llevarte a una familia que ya estaba complicada, una familia muy complicada, que es la familia de José. Vamos a Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 42. Estudiamos a José hace unas 2 o 3 semanas cuando estábamos tratando de entender cómo funciona esto del orden financiero. Tú recuerdas, José es aquel que interpretó los sueños que vimos ahí en Génesis, capítulo 41 en ese caso, pero que nos enseñó cómo uno puede establecer un orden. Él es el varón prudente y sabio que Dios provee para Egipto, para ordenar las finanzas de Egipto y que sirvió de ejemplo para nosotros. Ahora yo quiero mostrarte cómo este José tiene un lío familiar y cómo este lío familiar es complicadísimo. Es muy, muy complicado. Yo estoy seguro que si somos sinceros, cada familia aquí tiene voy a utilizar un término salvadoreño para que nos entendamos, tiene sus rollos, ¿verdad? Tiene sus rollos y algunos rollos son más grandes que otros. Algunos son, algunos quizás tienen rollitos y otros quizás son rollizos todos, ¿verdad? Y habrá alguno que tiene sus rollones grandotes. Ok, esta familia de la cual vamos a estudiar ahora, ellos eran los productores de rollos de todo el Medio Oriente. O sea, estos eran los que estaban pero más complicados. Tanto que yo me voy a atrever a decir
que esta es una familia que podía ser fácilmente catalogada como una familia disfuncional, fíjate, disfuncional. Y cuando uno ve el producto del desorden de los papás en este caso y de cómo criaron a sus hijos, entonces uno encuentra que la disfunción realmente sucedió en la vida de ellos. Esta es una palabra grande que creo que ahora se utiliza a veces sin entenderla. A veces decimos, ¿verdad? Fulano de tal es disfuncional o mi familia es disfuncional. ¿Qué quiere decir eso? Quizás antes de meternos al texto. Cuando utilizo el término disfuncional, ¿a qué me refiero? La disfunción, dice el buen castellano, es la alteración de una función. En el caso de una función orgánica es, por ejemplo, una disfunción hormonal. A ti tus hormonas no te funcionan como deben, entonces hay una disfunción hormonal. Pero la disfunción se puede aplicar a otras áreas de la vida. Es el desarreglo en el funcionamiento de alguna cosa. O sea, algo no funciona como debería funcionar. Sí opera, pero no es como debería funcionar. Las familias pueden ser disfuncionales entonces. Las familias pueden tener una manera de vivir, pero no están operando como se supone que una familia debe operar. En nuestra cultura, en nuestro país, yo creo que tenemos muchas maneras de disfuncionalidad. Hay muchas familias que operan disfuncionalmente. Aún me atrevo a decir que habrá algunos aquí que están pasando por algunas de esas realidades. Déjame plantearte algunas disfunciones. El maltrato emocional, si una familia está acostumbrada a maltratarse emocionalmente, ¿verdad? Tú sabes cómo funciona, ni tengo que entrar en los ejemplos, pero si hay esta riña, esta agresividad constante, entonces esa familia está operando disfuncionalmente. La infidelidad es una disfunción porque no se supone que en una familia haya infidelidad. No solo me refiero a infidelidad sexual, sino que a deslealtad los unos con los otros. No debería operar así. Una familia deberían serse fieles los unos a los otros. El abandono, el divorcio, que es ahora una forma de operar de algunas familias. O sea, aún aquí habrá alguien que me dice, yo he tenido 2 o 3 familias, me he divorciado. Ha sido mi manera de arreglar las situaciones porque ya no había de otra. O sea, tú tienes tus razones por las cuales lo hiciste, pero no debería funcionar así. O sea, no debería operar así. Un matrimonio debería ser hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Por eso múltiples matrimonios en la Biblia no son considerados como algo normal. Aún en el Antiguo Testamento tenías un montón. Vas a ver que uno de los problemas de José es precisamente que viene de una familia donde ha habido múltiples matrimonios y entonces tiene disfunción, es una disfuncionalidad. La violencia, el descuido, todas estas situaciones complicadas no deberían ser. O sea, establezcámoslo de entrada aquí, no deberían ser. Una familia ordenada, fíjate, requiere de una estructura de autoridad y amor que promueva el éxito y la solidaridad de cada uno de sus miembros. Así debería funcionar la familia. O sea, si tú eres el papá aquí o eres la mamá y tú me dices, Julio, ¿y cómo debería ser una familia bíblicamente hablando? Bueno, tendría que haber 2 cosas. Tendría que haber autoridad, una autoridad clara, y debería de haber amor a la hora de aplicar esa autoridad, y todos deberían estar contentos cuando el éxito de alguien sucede. En la familia de José no había esto. Mira Génesis capítulo 42. Génesis 42 encuentras a José en ese momento siendo el segundo en el mundo, el segundo en Egipto, y dice el versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos. Jacob es el papá de José. Yo sé que muchos lo saben, pero voy a ir tratando de orientarte por si estás comenzando a estudiar la Biblia. Dice, viendo Jacob, el papá de José, que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos. Los hijos, si tú recuerdas, son los que por envidia vendieron a José. Habían vendido a José como esclavo,
habían tratado de matarlo, eso es lo que habían querido, y uno de ellos, Rubén, toma la decisión de decirle: no lo matemos, mejor vendámoslo como esclavo. Lo envían a la esclavitud, le dicen al papá, le mienten al papá, porque es una familia que, por eso te decía, tiene un montonazo de rollos. Le dicen al papá de una forma mentirosa que a José se lo comió una fiera, ¿verdad? Le llevan como prueba su ropa y entonces se deshacen de él. Ahora, por las vueltas de la vida y porque Dios tiene un propósito específico para José, él es ahora el que manda en el mundo, literalmente. Y él tiene la posibilidad de sacar a su familia del hambre que está pasando. Jacob no sabe lo que está pasando. Jacob sencillamente sabe que él tiene hambre, que han llegado los 7 años de vacas flacas. ¿Tú te acuerdas de los sueños de él, verdad? Ya pasaron los 7 años de vacas gordas, ahora están en los 7 años de vacas flacas y tenemos hambre. Pero dicen que en Egipto hay comida. Jacob ni sabe que José tiene que ver con esto. Y le dice a sus hijos, a sus otros 11 hijos, que vayan a hacer algo. Y dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Fíjate la manera como se hablaban, ¿verdad? ¿Ustedes qué están viendo? Hagan algo, acomídanse, hubieran dicho los abuelitos, ¿verdad? Acomedite, andase algo, ¿verdad? Ponete las pilas. Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel, que es el mismo Jacob, a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Aquí tienes una situación donde, si puedes imaginarte conmigo, se está cumpliendo el sueño que Dios había puesto en José unos años antes. Dios había hecho soñar a José que en algún momento de la vida sus hermanos se iban a arrodillar delante de él. Cuando José lo contó a sus hermanos, por supuesto, en una familia en la cual todo el mundo se cae mal, ¿verdad? Lo que le dijeron a ellos: ¿quién te has creído tú? Ahora Dios ha hecho que las cosas se arreglen para que ellos lleguen sin saber a arrodillarse delante de José. ¿Qué va a pasar aquí? Fíjate, ¿qué va a pasar en estos momentos? Se va a destapar una olla de gusanos. Aquí van a salir todos los problemas, o están por salir todos los problemas que no se arreglaron porque no hubo la autoridad y el amor que la Biblia propone. Ahorita me dices: Julio, ¿y a dónde dice la Biblia que debe haber autoridad y amor? Qué buena pregunta. Ven a Efesios capítulo 5. Deja un dedito aquí en el libro de Génesis y ven conmigo a Efesios capítulo 5. Y vamos a leer instrucciones muy simples. Estas son las instrucciones más simples para los que somos papás. Fíjate, para establecer cómo debe funcionar una familia. Si estás por ser papá, saca tus antenas aquí, ¿verdad? Si estás embarazado, bueno, embarazada, ¿verdad? Embarazados parecemos algunos, pero si estás en ese momento, mira cómo debe operar una familia. Una familia debe operar con un esposo que ama a la esposa y una esposa que respeta al esposo. Eso es lo que dice Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, son expresiones muy simples. Yo te pido que saques las antenas aquí porque Dios no se complica. ¿Qué debe hacer el esposo con la esposa? Debe amarla. Y amarla quiere decir sacrificarse por ella. Simple. No debe ser egoísta. ¿Qué debe hacer la esposa por el esposo? Lo has escuchado 1000 veces. Debe respetarlo. Respetarlo quiere decir sujetarse a él. Muy simple. ¿Qué deben hacer los hijos por los padres? Dice el capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, debe obedecerlos. Fíjate, instrucciones muy, muy simples. El esposo ama a la esposa. La esposa respeta al esposo. Los hijos obedecen a los padres. No muy simple, no muy complicado, ¿verdad? O sea, ¿cuál parte de obedecer no entiendes?
O sea, ¿qué quiere decir obedecer? ¿Qué quiere decir obedecer? Que cuando el papá o la mamá dicen algo, los hijos lo hacen. No chistan, ¿verdad? No van en contra de esto, no se burlan de los papás, no se hacen los locos, sino que simple y sencillamente van y obedecen. Y dice que esta es la forma en la cual uno honra a los padres. Dice la posición que Dios les ha dado, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y qué deben hacer los padres para con los hijos? Capítulo 6, versículo 4. Vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Voy a usar una palabra salvadoreña aquí. No los chunguen, ¿verdad? Por favor, es lo que está diciendo. No lo vuelvan locos, ¿verdad? Y sino más bien dice, versículo 4, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué tienen que hacer los papás con los hijos? Criarlos, prepararlos para la vida. Instrucciones muy simples. O sea, yo creo que no se pone más simple de eso. ¿Qué hace el esposo con la esposa? ¿Qué debe hacer? Amarla. ¿Y qué debe hacer la esposa con el esposo? Respetarlo. ¿Y qué deben ser los hijos para los padres? ¿Y qué deben ser los padres con los hijos? Criarlos. Bien simple, ¿verdad? O sea, es una cuestión no es uno como decir, y ahora que tengo hijos, ¿qué hago con ellos? ¿Verdad? ¿Me los como en sopa o qué hago? ¿Verdad? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Los malcrio? No, hay que criarlos. Tan simple, es prepararlos para la vida. Ahora, estas instrucciones simples requieren de mucho sacrificio. Es difícil sacrificarse por la esposa. Y es difícil, esposas que están aquí, no me dejan mentir, es difícil respetar a tu esposo a veces. Hijos que están acá, no me dejan mentir, a veces es difícil obedecer a los padres. ¿Sí o no? Ya no. Si algunos hijos están diciendo así es, de verdad, así es. Y padres, qué difícil es criar a los hijos. O sea, yo criaba a 3 y uno dice, qué complicado es esto. ¿Por qué se puede hacer? Porque estas instrucciones de Efesios capítulo 5, versículo 33 y capítulo 6, versículos 1 al 4, son realmente el resultado de una instrucción que se dio en una página anterior, y te la voy a poner aquí para que no tengas que buscarlo. Pero todo inició cuando Dios dijo, tienen que ser llenos del Espíritu. O sea, toda esta serie de relaciones surge cuando Dios dice, ustedes tienen que estar controlados por mí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y luego dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y de allí, de esa frase se derivan todas las relaciones que acabo de explicarte. O sea, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, estás dispuesto a someterte al otro, entonces el esposo puede amar a la esposa puede respetar al esposo, los hijos pueden obedecer a los padres y los padres pueden hacer un buen trabajo criando a los hijos. Pero surge de esto, no surge de un curso que tomas en la universidad para meterte a hacer bien las cosas de la familia, ni siquiera surge de un profundo estudio de las escrituras constantemente. Surge de una actitud muy, muy adentro, una actitud muy escasa que definitivamente no estaba en la familia de José. ¿Cómo había sido la familia de José cuando los encontramos en Génesis capítulo 42? Déjame nada más contarte. Esta familia de José comienza realmente con sus abuelos. Cuando Isaac y su esposa dan a luz a sus hijos, a Jacob y Esaú. Jacob y Esaú tienen problemas, desde el principio tienen problemas. Y esta es una de estas familias que demuestra que las familias realmente pueden no ser perfectas. Te cuento la historia de esta familia y te la cuento resumida, no te voy a dar los pasajes esta mañana porque estamos viendo un trozo tan grande, no te voy a llevar a cada pasaje. Pero te cuento la historia. El padre engañó al abuelo para quedarse con la herencia. La abuela fue la cómplice. El suegro del padre engañó al padre para obligarle que se casara con la hija que él no amaba. Luego tuvo que trabajar extra por la segunda hija. El padre tenía varias esposas en competencia por ser la preferida. Esto arrojó un saldo de 12 hijos
de 4 mujeres distintas. La única hija de la familia fue violada. El hermano mayor se acostó con una de las mujeres del padre. Sus 11 hermanos estaban siempre peleando entre ellos y contra él. Y finalmente, por envidia, lo vendieron como esclavo por ser el hijo favorito. Y engañaron al padre diciéndole que había muerto. O sea, pasa hasta en las mejores familias, ¿verdad? Si tú pensabas que tenías líos en tu familia, esta es una familia que estaba genuinamente complicada, muy complicada. Y aquí te estoy dando apenas unos cuantos pinceladas. Ahora, en Génesis capítulo 42, José está en la posición en la cual puede vengarse. Él finalmente puede vengarse. Le han hecho mucho daño. Es un daño tremendo. Y entonces, y en una familia que nadie ama a nadie. Ahí el papá no amaba a la mamá, ni el abuelo amaba a la abuela. Las esposas no respetaban a los esposos, no tenían ningún interés de respetarlos. Los hijos no obedecían a los padres. Y obviamente los padres nunca criaron bien a sus hijos. Si vas conmigo a Génesis capítulo 37, si das unas páginas atrás, vas a encontrar cómo esta es una familia que nunca fue enseñada a ser un equipo. Nunca, nunca jamás. Génesis capítulo 37, versículo 2, mira, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Nota por favor que en esta familia habían habido varias mujeres y habían habido entonces varios núcleos familiares que convivían bajo un mismo techo. Y si tú crees que, porque una vez se dice, en el Antiguo Testamento se podía, era un relajo. O sea, era un relajo porque humanamente seguían siendo de diferentes mamás. Entonces dice que José era ¿cómo le llamarías tú al que dice en el versículo 2 al final? Dice que informaba a José a su padre la mala fama de ellos. ¿Cómo le llamarías a esto? Ajá, ¿verdad? El ponededo, no sé cómo quieras decirle, ¿verdad? Pero José era el que iba y le iba con el cuento al papá de lo que estaban haciendo sus medio hermanos. Y tú te imaginas sus medio hermanos cómo le gustaba esto, ¿verdad? O sea, ahí viene José, ya te puedes imaginar, pero supuestamente eran hermanos. Y dice el versículo 3, además tenías un problema más. Y amaba Israel, es el mismo Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Has visto familias en las cuales hay favoritismo de parte de los papás para cada uno de los hijos? Un desastre. Es un desastre. O sea, y aquí se cumple esto que muchos, estoy seguro, acá dirían: los menores son los consentidos. ¿Verdad? ¿Cuántos aquí son los hermanos mayores? Mayores. Ok. ¿Eras tú más consentido que los menores? No, ¿verdad? Los menores son siempre más consentidos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y por eso terminan siendo un desastre. No estoy diciendo, ¿verdad? A saber qué es. Pero nunca fueron un equipo. Esta familia nunca fue un equipo. Favoritismo, múltiples relaciones. El papá de José, yo diría, si puedo decir algo sobre Isaac o sobre Israel, que es el mismo Jacob, yo diría que este papá nunca fue sabio. Nunca. El versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En la familia de José nunca se promovió el amor. Nunca. Y yo te animo que estudies Génesis 37, 38, y uno dice, bueno, si vas a Génesis 25, 26, 27 y 28, viene de los abuelos, nunca se promueve el amor. Nunca. Lo que se promueve es la competencia, la envidia. Bueno, dice que allí en los versículos siguientes es que José tiene el sueño. Dice, yo he soñado que mis hermanos se van a rodear delante mío y mis papás. Y entonces eso les cae todavía peor a ellos. Y en el versículo 11 dice que sus hermanos le tenían, ¿qué tenían? Envidia.
mas su padre meditaba en esto. Una familia disfuncional, disfuncional. Yo te digo, porque aquí algunos han errado o hemos errado en la parte de el esposo ama a la esposa respeta al esposo, los hijos obedecen a los padres crían a los hijos. Simple. Pero algunos han errado en esa parte. Y lo que tiene uno es muy complicado. Quita la autoridad y el amor de una familia y vas a terminar con un grupo de personas heridas que no se toleran entre sí, que cuando pueden se hacen daño. Estos se confabulan contra José, tratan de matarlo, como te decía hace un rato, lo venden y ahora en Génesis 42, donde está nuestro texto, José está en la posición humana de cumplir la propuesta humana. Y la propuesta humana es desquitarse. Desquitarse. Usa la palabra violencia si quieres, pero si hablamos en buen salvadoreño, José está en la posición ideal para sacarse el lío que le causaron sus hermanos. Ven a Génesis capítulo 42. Génesis 42, versículo 6, porque vas a ver lo que José hace, que creo que es de donde podemos sacar una lección nosotros esta mañana. Génesis capítulo 42, versículo 6 dice, y José era el Señor de la tierra. Ahora entiendes cómo se ha generado una familia disfuncional, pero Dios ha obrado para que José llegue a ser el amo del mundo. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. La oportunidad de venganza se va a dar en los próximos versículos, porque entre otras cosas, ellos no reconocen a José. No reconocen a José porque ya vas a ver en unos momentitos, te voy a mostrar, ha pasado una cantidad larga de años. Y cuando ellos vendieron a José, él era un jovencito, tenía 17 años. Dice en el versículo 7, y José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no les conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. O sea, yo a comprar pan iba. Esto sí que literalmente dijeron eso, ¿verdad? Nosotros no somos espías, ¿verdad? Y dice versículo 11, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. ¿Te puedes imaginar José escuchando esto? O sea, a él lo vendieron, quisieron matarlo y aquí están diciendo ellos, nosotros somos honestos, somos honrados. Creo que algunas veces te ha pasado, ¿verdad? Aún en tu familia quizás. Porque uno conoce a los hermanos y conoce a los papás y conoce a los hijos y de repente uno de tus hermanos te dice, no, si yo solo buenas intenciones tengo. Y tú decís, hipócrita, ¿verdad? Eso es lo que decís, pensás. Tú puedes lo que debe haber pensado José, porque dice, ellos le dijeron, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, la venganza pudiera suceder ahí. Alguien ha dicho que en la venganza el débil es siempre el más feroz. Y esto es una verdad. El débil, cuando se trata de la venganza, el débil es el que más ha sufrido. José era el menor cuando todo esto se dio, era el débil. Ahora el débil se ha fortalecido. Y en la venganza el débil es siempre más feroz. Cuando tú has sido dañado y guardas el dolor, entonces viene un problema grande. También fue Francis Bacon el que dijo, una persona que quiere venganza guarda sus heridas abiertas. José tenía muy claro. Yo te animo esto, mira, yo te animo porque antes de entrar aquí, es posible que
al estar pensando en la familia y el desorden, ¿hay alguien aquí que esté en la posición de José? O sea, tú fuiste dañado por tus hermanos, tú fuiste dañado por tus papás, tú fuiste dañado por alguien por uno de tus dos papás, y entonces llega un momentito en el cual tú tienes el deseo de vengarte, y quizás tienes la posibilidad de vengarte, porque la vida da vueltas, y ahora ya no eres tú el débil, ahora tú estás en la posición de fortaleza. Ten mucho cuidado. Este es un pensamiento humano. Eso es un pensamiento muy humano. Yo diría que una de las realidades más humanas que hay es el deseo de venganza. Yo estaba recordando una historia que leí hace años de una mujer que va al médico. Una mujer va a su médico porque se ha sentido mal recientemente. El médico, una doctora también, le hace una serie de exámenes. Y entonces le dice, señora, usted tiene rabia. Usted tiene rabia. Dice que cuando la mujer escucha esto, se sienta y empieza a escribir rápidamente en un papel, ¿verdad? En un cuaderno, empieza a escribir. Y le dice a la doctora, ¿pero qué está haciendo su testamento? No, les estoy haciendo la lista de las personas que voy a morder. Porque así funciona, ¿verdad? Algunos tienen la lista de las personas que van a morder, ¿verdad? Hay un momentito donde dice, oh. Cuando se ha sufrido mucho, la idea de la venganza es humanamente considerada como algo normal y algunos aquí pueden tenerlo. Pero vengarte nunca ordenará lo que ahora está desordenado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vengarte nunca va a poner orden, nunca jamás. Para ellos ha pasado mucho tiempo, ya leímos estos pasajes. Ha pasado tanto tiempo que no lo reconocen. No lo reconocen. Dicen, no sabemos qué ha pasado. En todo ese tiempo, el dolor ha estado en José. El dolor es tremendo. El dolor de la ofensa es tremendo. Es tremendo. Pues quisieron matarlo, lo vendieron. Terminó en una caravana de ismaelitas. Si tú te acuerdas, si conoces la historia, sabes todo lo que ha pasado en todos esos años. Terminó trabajando en la casa de Potifar. En la casa de Potifar lo que pasó es que cuando ya parecía que todo estaba bien, la esposa de Potifar literalmente le hizo la camita, ahora no puedo decirlo de mejor manera, y él terminó preso de una forma injusta con el copero del rey, el panadero del rey. Él les interpretó los sueños, lo abandonaron ahí, o sea, estaba preso por años de una forma injusta. Y yo puedo pensar en el dolor. Yo quisiera usar una ilustración porque aquí algunos que pudieran estar en esta situación. Yo te pregunto, ¿cuánto pesa un vaso de agua? ¿Cuánto pesa un vaso de agua? ¿Cuánto crees que pesa un vaso de agua? Yo tengo agua y tengo un vaso. ¿Cuánto crees que pesa un vaso de agua? ¿Será una libra? No, no una libra, ¿verdad? Depende del tamaño del vaso y depende de la cantidad de agua que pongas. Pero voy a decir que un vaso pesa, ¿cuánto pesará? Unos 200 gramos quizás, un poquito menos de media libra. Y sostener un vaso no cuesta mucho, ¿verdad? Pesa nada más unos 200 gramos, quizás un poquito más. ¿Cuánto tiempo crees que puedo sostener este vaso? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿Será? ¿Podré sostener un vaso así estirado una media hora? No. Fíjate que en estos momentos mi hombro siente muy claramente que el vaso pesa. El vaso pesa. Y si yo me quedara con el vaso sosteniéndolo unos 10 minutos más, después de un rato, bueno, ya en estos momentos mi brazo está caliente, está muy caliente. Si me quedara con el vaso 15 minutos más, probablemente mi brazo ya no estaría caliente, estaría dormido. Y si dejara el vaso sostenido durante un día completo,
probablemente mi brazo se atrofiaría. Y quizás habría, si paso más tiempo, si fuera posible, porque nadie lo puede tener así por mucho tiempo más, probablemente habría que amputarlo. Pero solo pesa 200 gramos. Pero pesa. ¿Sabes que así es el resentimiento? Es algo chiquito, es algo pequeñito. Pero en la medida en que lo vas teniendo más tiempo y más tiempo y más tiempo y más tiempo, pesa más y más y más y más y más. Hasta que hay un momentito en el cual tienes que decir, ya no, ay, porque pesa demasiado. Algunos tienen que soltar el vaso. Entre más tiempo lo tienes, más dolor causa y más deseo de venganza hay. No hay nada que cause más alivio. Yo te animo que vayas a tu casa y agarres un vaso y lo detengas así un rato. Y vas a ver lo complicado que es después de unos momentos. Es igual con el rencor. El rencor es espantoso. Y entre más tiempo pasa, más deseo causa en el corazón desquitarte. Vengarse se vuelve una tentación. ¿Estás conmigo en Génesis capítulo 42? Mira lo que hace José. Llegamos hasta el versículo 14. José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere acá. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos. Él estuvo preso. Y él dice ahora, yo quiero que ustedes queden presos. Y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros y si no vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. La venganza es tremenda. La venganza es la satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos. O sea, es al fin esta persona está pagándola. Esa es la venganza. Y nunca es parte del plan de Dios. Nunca. Yo te lo puedo decir, yo puedo verte a los ojos esta mañana y decirte con la libertad que Dios me da, la escritura. Nunca la venganza es parte del plan de Dios. Siempre la venganza, dice la Biblia, no debe suceder. Desde el Antiguo Testamento, porque algunos tienen la idea de que el Antiguo Testamento era vindicativo, ¿verdad? Era vengativo, ojo por ojo, diente por diente. Te lo he explicado en otras ocasiones. Nunca era la venganza personal. Ojo por ojo, diente por diente era el sistema de justicia que los jueces imponían, pero nunca era algo que tú podías ir y sacar el ojo de otra persona. Nunca, jamás. De hecho, la Biblia decía claramente en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19, decía, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y te digo que si quieres de verdad ordenar en la situación de tu casa, una cosa que tiene que pasar es que tienes que tomar la decisión de decir, yo no voy a vengarme, voy a eliminar la venganza. La venganza puede ser una tentación, pero nunca fue la opción de Dios. Nunca. La escritura dice en Proverbios capítulo 24, versículo 29, no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No digas esto. No digas esto. ¿Cuál es entonces el plan de Dios? ¿Y cómo se resuelve un problema de una familia como la familia de José? Y yo te propongo que es de la forma que hemos estudiado todas estas semanas, que no le gusta a uno. El plan de Dios es disciplina. Es disciplina. Es tomar la decisión de volver a los principios simples de los cuales hablábamos hace un ratito. El esposo ama a la esposa respeta al esposo, los hijos obedecen a los padres y los padres crían a los hijos.
en un proceso en el cual el Espíritu Santo está controlándoles y están dispuestos a someterse los unos a los otros. Y no hay algo muy espiritual, emocionante ahí, es pura disciplina. Es decir, yo voy a tomar la decisión de resolver el desorden. El desorden en una familia no termina, fíjate, mientras el agraviado, en este caso José, no tome la decisión de resolverla. Y aquí te termino de contar la historia de José, porque la historia de José es compleja, es muy compleja. ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál fue la solución? En la solución de José y en tu solución, una parte debe de hacerla Dios. Una parte tiene que meterse a Dios. Y yo quiero animarte a que pidas a Dios que se meta en tu desorden. Porque si Dios no se mete, complicado. Deja que Dios tome las decisiones. Dios es creativo. O sea, no, cuando le pidas a Dios que se meta en tu realidad, no aconsejes a Dios. Ese es un problema que todos nosotros tenemos y a mí me pasa a veces. Yo cuando estoy orando le digo, Señor, yo te pido que hagas esto y hagas aquello y hagas aquello. Yo me imagino a Dios en el cielo pensando, sí, ¿verdad? Tú con tu gran sabiduría me estás diciendo qué es lo que debo hacer yo, ¿verdad? Gracias, hijo, por darme las instrucciones. No, Señor, métete. Y Dios es creativo. ¿Qué hace Dios en el caso de la familia de José? Bueno, te doy aquí la historia de lo que ya leíste. Él usó el hambre en la tierra. Él puso a José como el Señor de la tierra. Él cumplió su palabra, ¿verdad? Al hacer que se arrodillaran delante de él, porque siempre lo hace. Él confrontó a sus hermanos con una situación espiritual, permitiendo una lucha interna. Que ellos dijeran, no somos malos, somos hombres honrados. Los hacía verse a ellos mismos. ¿Sabes que esta frase se repite 3 veces en ese capítulo? O sea, ellos tenían que decir, no somos malos, no somos malos, no somos malos. Pero ¿sabes qué estaban diciendo? Somos malos. O sea, nosotros reconocemos que somos malos. Los hizo reconocer que eran 12. Tú viste hace un ratito, pero solo habían 10 ahí. Y no sé si recuerdas esa expresión en el versículo 13, que aparece otra vez más adelante, pero dice, ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, ahí hay 10, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro, ¿qué dice? No parece, y uno dice, ¿qué es lo que no parece? No parece quiere decir, no sabemos a dónde está, eso quiere decir. No sabemos cuál es su parecer, ¿verdad? ¿Dónde está? Se nos ha perdido. Ahora, ¿se les había perdido? No, ellos lo habían vendido. Pero es Dios trabajando en ellos. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 7, que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Si tienes un lío de familia, arréglate de estar bien con Dios y Dios se va a meter. Hay una parte donde Dios se va a meter. Ahora, Dios se va a meter a su propio ritmo. ¿Cuánto tiempo se necesita para arreglar un problema de familia? Y por favor, saca tu corazón aquí porque creo que nos equivocamos mucho en esto. Algunos creemos que un lío de familia se arregla en un centón. Hay un problema y entonces nos vamos a comer en la mesa y vamos a decir perdón y ahí terminó todo. Pero no funciona así. A veces las personas no están listas y uno tiene que tener paciencia. ¿Sabes cuántos años pasaron entre el momento en que José fue vendido y el momento en que ellos regresan para estar con él? ¿Sabes cuántos años pasaron? La Biblia lo dice. Acabamos de leer los pasajes y te los doy. Lo voy a hacer solamente para que tú estés, para que veas. Fíjate, voy a pasarte por la comprobación bíblica solo para que veas. José tenía 17 años cuando todo comenzó. Sígueme, por favor. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, fue uno de los primeros versículos que leímos, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Ok, ¿cuántos años tenía cuando Faraón lo mandó a llamar? La Biblia lo dice, Génesis capítulo 41. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. O sea que habían pasado ¿cuántos años? 13 años, ok. Pero ¿cuántos años más han pasado cuando
cuando llegan los hermanos. Bueno, dice en Génesis 42:6, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Ok, 2 años de hambre, pero tú recuerdas qué pasaron antes de los años de hambre. 7 años de vacas gordas. Quiere decir que han pasado 13 años, 7 años y 2 años. 22 años. O sea, tiene 39 años cuando esto pasa. 22 años. A veces uno quiere que Dios haga las cosas de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero Dios no tiene prisa. Y yo te animo a que entiendas esto, porque debemos esperar que Dios obre. Si Dios tiene su manera de hacer las cosas, pero va a su ritmo, no a nuestro ritmo. Una parte entonces debe hacerla Dios, pero Dios obra a su propio ritmo. Y hay una parte que debes hacerla tú. ¿Qué hizo José? José supo esperar. Fíjate, él se mantuvo incógnito ante sus hermanos. Les dio comida y les devolvió el dinero. Eso es lo que viene a continuación. Se aseguró de que trajeran a su otro hermano y los trató bien. Los bendijo, aunque engañándolos. Se rebeló ante ellos y reconoció la mano de Dios en sus circunstancias. Y yo creo que es lo mismo que debemos hacer nosotros. Yo te dejo 4 principios aquí simples de lo que puedes hacer tú mientras Dios obra. Porque en el orden de la familia, Dios tiene que obrar. Dios tiene que meterse. ¿Qué puedes hacer tú? Puedes ser benigno. Puedes ser amable, en otras palabras. Puedes ser amable. La Biblia dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, ser amables unos con otros. Si tú sigues una actitud de confrontación, la familia nunca se arregla. Puedes ser sensible, puedes ser compasivo, especialmente si estás ahora en una posición de poder. Sé compasivo. Vestidos pues como escogidos de Dios, dice Colosenses, santos y amados, de entrañable misericordia. Está hablando de sentimientos. Deja que tus sentimientos buenos afloren. Puedes ser generoso. ¿Sabes qué? En la historia de José, que no tuvimos el tiempo de leer, él quita todas las barreras. Él dice, yo les voy a dar de comer. Les devuelve el dinero. Les devuelve el dinero. Él dice, váyanse y vayan a darle de comer a su papá. Vengan otra vez. Y cuando vienen otra vez, les dice, hey, las puertas están abiertas. Quédense a vivir conmigo. Yo los perdono. Pero tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente. Él supo esperar. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre nunca hace que la justicia de Dios funcione. Yo te desafío. Te desafío a que dejes a Dios obrar a su ritmo y hagas tu paquete mientras tanto. Y la familia de José se arregló. Al final se arregló. Si tú lees todos los últimos capítulos de Génesis, vas a encontrar que ellos llegan al punto de decir, hey, este es José. A mí me impacta. Me impacta Génesis capítulo 43, Génesis capítulo 44, y no tenemos el chance de leerlo, pero hazlo en tu casa. Y te digo que cuando en una familia hay desorden, eventualmente habrá daño, mucho dolor y tarde o temprano deseo de venganza. Ordenarla puede ser más difícil y toma más tiempo, pero no es imposible. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y Mauricio nos va a despedir. Vamos a orar. Amado, te alabamos, Señor, y te damos las gracias por esta mañana preciosa que nos has dado, por un día más de vida, que podemos disfrutar de ver las maravillas que tú has hecho en este mundo. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor.
y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.